El materialismo histórico. Karl Marx nació en Treveris, Alemania, en 1818. Estudió la carrera de Derecho, pero su gran pasión fue la historia y la filosofía. Finalizados sus estudios universitarios, empezó a trabajar en el año de 1842 como redactor del periódico La Gaceta del Rin. En este diario escribió artículos en los cuales hacía una denuncia de la situación social y laboral de los trabajadores asalariados. Entre sus obras destacamos las siguientes: Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, publicada en 1843, que fue su primera obra. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, publicada en 1844 y de la cual habla Marx en el texto objeto del comentario. Manuscritos Media Economía y Filosofía, escrita en 1844 pero publicada después de su muerte. La Sagrada Familia, publicada en 1845. La ideología alemana, publicada en 1846. Hizo una contribución a la crítica de la economía política y fue publicada en 1859, y cuyo prólogo es el texto incluido en nuestro libro de textos. En este prólogo aparece formulado el llamado materialismo histórico, o concepción materialista de la historia. El Capital fue su obra más conocida. El primer tomo de esta magna obra fue escrito por Marx y se publicó en 1867. El segundo tomo apareció en 1884. El tercer tomo fue publicado en 1894. Marx murió dejando incompleto el segundo tomo, pero fue Engels quien lo completó, y además el autor y responsable del tercer tomo. El ambiente filosófico en el que se desarrolla la filosofía de Marx está marcado por la presencia del filósofo alemán Hegel y por quienes se constituyen como sus herederos defensores, derecha hegeliana, y como sus críticos, izquierda hegeliana. En segundo lugar, conviene hacer referencia a los pensadores sociales encuadrados dentro de lo que se conoce como el socialismo utópico y el anarquismo. Los socialistas utópicos tratan de acabar progresivamente con esa sociedad industrial capitalista para instaurar un modelo de sociedad que haga compatibles los logros y avances de la ciencia y de la técnica con el progreso moral de los hombres para alcanzar la justicia y la igualdad entre los hombres. Los anarquistas proponen como solución el rechazo de la propiedad privada y como alternativa la colectivización de los medios de producción, el rechazo de las estructuras políticas vigentes y la defensa de un modelo autogestionario de vida en sociedad. Materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Es una interpretación o concepción de la historia, del devenir o acontecer histórico en clave económica. Es claramente una interpretación de la historia muy distinta de las interpretaciones religiosas o teológicas que hace San Agustín en el siglo V en su obra La ciudad de Dios. Según San Agustín, es Dios quien dirige la historia. De alguna manera, los hombres no son más que marionetas movidas por hilos de Dios. Es Dios quien dirige la historia hacia la meta que el propio Dios se ha marcado. Para entender correctamente qué es el materialismo histórico en cuanto a interpretación económica de la historia, es preciso hablar de la antropología marxista, esto es, del concepto de hombre que tiene Marx. Para Marx, el hombre es ante todo un ser que tiene una serie de necesidades materiales, al igual que otros seres como los animales. El hombre satisface esas necesidades, transformando la naturaleza a través de su trabajo. Al hacer esto, el hombre lo que hace es humanizar la naturaleza. Un modo de producción se compone de dos elementos o partes. La primera son las fuerzas productivas y la segunda, las relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas, calificadas por Marx, son los huesos y los músculos de la producción. Son el elemento material y el elemento humano que intervienen en la producción de algo. Las sociales de producción son las relaciones económicas que se establecen entre los hombres según la posición que ocupan en el proceso de producción. La historia de la humanidad se puede dividir en 5 épocas o sociedades. La primera es la época o sociedad primitiva o asiática. Su característica fundamental es la propiedad colectiva de los medios de producción
y de los bienes producidos. La segunda es la época o sociedad antigua o esclavista. Su característica fundamental es la división en clases sociales. Una son los hombres libres y la segunda son los esclavos. La época o sociedad feudal hace la distinción entre dos clases sociales. La primera son los señores feudales y la segunda, los siervos. La época o sociedad es la sociedad burguesa o capitalista. En esta existe la distinción entre burguesía y proletariado. La burguesía posee los medios de producción, el proletariado solamente su fuerza de trabajo. Las ganancias en forma de plusvalía van a parar a manos del burgués. Después de la época capitalista vendrá la quinta y última etapa o sociedad, la época o sociedad comunista, caracterizada por la posesión colectiva de los medios de producción. Se trata, además, de una sociedad sin clases. Ya no hay ni clase dominante ni clase dominada. Como la llegada de la sociedad comunista, acaba la prehistoria de la humanidad y comienza la verdadera y auténtica historia del hombre. La alienación, formas de alienación. El concepto de alienación fue utilizado por L. Feuerbach para hacer referencia al hecho de que los hombres consideran a Dios como un ser ajeno a ellos mismos, al que hay que adorar y respetar y ante el que hay que arrodillarse, y no como una creación suya, sino una imagen de la propia esencia humana, pero situada en un plano divino y sobrenatural. La religión, por tanto, es la esfera en la cual, según Feuerbach, transcurre este fenómeno de la alienación. El concepto de alienación que tiene Marx es mucho más complejo. Para Marx, la alienación se da en todas aquellas actividades humanas en las cuales lo hecho por el hombre, lo producido por el hombre, aparece como algo extraño y ajeno a lo que domina. El fenómeno de la alienación se da en cuatro esferas: la esfera económica, la esfera social y la esfera política, y por supuesto la esfera religiosa. En la esfera de alienación económica es ante todo alienación en el trabajo. Para Marx, como ya hemos dicho, el hombre es un ser activo práctico que a través de su trabajo va transformando la naturaleza para conseguir de ella aquello que le permita satisfacer sus necesidades materiales. La alienación social consiste en el hecho de que el hombre ve la esencia humana, la humanidad, el ser hombre, como algo ajeno al hombre mismo. Antes que hombre, un individuo cualquiera se ve como miembro de una determinada clase social. Así, antes que hombre, el trabajador de una fábrica se ve como proletario. Lo mismo le ocurre al burgués. La alienación política consiste en el hecho de que los hombres, sobre todo los trabajadores, ven las instituciones estatales y políticas como los partidos políticos o parlamentos, etc., como una realidad ajena y extraña que representa los intereses de quien ejerce la dominación en el terreno económico, como la clase social dominante. Políticamente, domina quien domina económicamente, esto es, la clase social dominante. La alienación religiosa es similar a la alienación de la que habla Feuerbach. Los hombres hemos creado a los dioses, a todo lo que representa el mundo de la religión. La diferencia entre Feuerbach y Marx es que su último busca las causas concretas que hacen posible esa creación. Según Marx, la miseria económica que padecen los miembros de la clase social dominada y oprimida hace que se engañen a sí mismos e inventen un mundo imaginario o sueño dorado que es el mundo que nos ofrece la religión.